El campo y más. Entrevistas, comentarios y consejos de interés. El campo y más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Queda con ustedes El campo y más. Ok, bueno, buenas tardes a todos, público. Estamos listos entonces para arrancar con lo que es la competencia del ganado en la Asocebú, que se lleva hoy a cabo acá en Expo PZ 2024. Entonces, de esta manera, oficialmente damos inicio, arrancamos con el evento de hoy sábado aquí en Expo PZ. Vámonos. Ok, con nosotros el señor fiscal César. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este juzgamiento de la raza Brahman gris. Iniciamos con la clase A. Hembras de 6 a 7 meses. Favor ingresar los ejemplares con número de guía 1 y 2. A really impressive group of young females to start our show off today. I really like the red female that wins this class. Ok, dice que le gusta, que de verdad está impresionado y que se queda con la raza roja en primer lugar. Really, when you analyze this female, she's just more correct over her top line. Dice que es más correcta la roja en la línea de arriba, muy rectita. She's really big and square in her hip structure. En la parte trasera también es muy grande y muy rectita. I really like how clean she is in her underline. Abajo es muy limpia ella. I love her breed character and how her hump sits extremely square on her shoulder. Tiene una línea muy cuadradita en su parte trasera. And I think whenever you view the two females from the side, she's just the more balanced and complete female of the two. En términos generales, la roja está más balanceada que la blanca. Entonces, por eso la deja en primer lugar. I like the foot size and overall bone in the female that comes in second. De la segunda le gusta lo que es la parte del hueso. I think whenever you compare her to the female in front of her, she gets a bit tight right behind her hump. Sí, la pelota de esta tiene una diferencia con aquella en la parte más o menos de lo que es lo que nosotros decimos el lomo, en la parte de la pelotita. She's a female that I like to see her more correct about her top line and more square in her hip. Sí, es más recta esta, por supuesto, que aquella en la parte, y principalmente en la parte trasera, ¿verdad? And I think when you compare her to the female in front of her, I'd like to see her set a bit more square on her front 2 feet. Sí, es más cuadradita a la hora de pararse, por supuesto, esta también ahí. Ok, entonces, en primer lugar, first place, la roja, y en segundo lugar, la blanca. En esa manera lo coloca el señor juez. El señor juez otorga un primer lugar al ejemplar con número de guía 1, RS Tamara el Huachipelín, y un segundo lugar al ejemplar con número de guía 2, 123 MS Tajona. Continuamos con la clase B. Favor ingresar los ejemplares con número de guía 3, 4, 5 y 6. Right, now left, 2, 3. Goes right here. I'm really partial to this female that wins this class. In my opinion, she wins this very easily. Dice que en la opinión de él, esta ganó muy fácil la categoría. Really like how long and extended she is about her neck. She's very feminine. Es muy femenina y en el cuello, un cuellito bien recto femenina. She comes out behind her hump with just more width and dimension across her top line. La línea de la pelota hacia atrás es perfecta. I love how big and bold she is in the center portion of her body. Le gusta mucho como el centro, que es muy proporcionada, grande en el centro, como por decir el barril. She stands on an ideal foot size and bone. El tamaño del hueso en sus posteriores es muy bueno. Just a very unique, very youthful female that wins this class. Sí, que es una muy buena hembra femenina y que fácil gana esta categoría. I appreciate the moderation of frame score in the female that comes in second. Esta segunda le gusta también porque dice que también está bien proporcionada. I really like how clean in the shape of her navel on her underline.
Le gusta que está como limpiecita en la parte de abajo, o sea, rectita, limpiecita. When you view this female from behind, she has a lot of natural width and dimension. Es como muy natural, correcto en la parte trasera. I think two things that concern me. I'd like to make her a bit stronger on her back pasterns for her age. Le preocupa para la edad que tiene, por decirlo así, sus patas. Le preocupa un poquito de la parte de su parado. I'm concerned with as she grows and develops and puts on more weight, you're going to see those impacted. Le preocupa un poquito que cuando ella crezca con mayor edad y mayor peso, va a tener algunos problemitas en lo que es el movimiento de sus huesos. I'd also like to see her have a bit darker black color about her nose and improve her breed character in her nose. Le gusta mucho, dice, el color de su nariz y que eso le da como un tono diferente a ella, ¿verdad? A really long-bodied, very elegant type female that comes in third. Esta tercera dice que es un poquito larga en lo que es el lomo, por decirlo así. A female that's very feminine about her face and very long and extended about her neck. Es un poquito larga en el cuello, es femenina, pero sí es un poquito como larguita ella, dice. I guess for me, I'd like to see her just have a bit stronger hump and hump placement, make her a bit wider right behind her hump. Le gustaría que la pelotita fuera como más fuerte, que la hace verse a ella como más fuerte, por decirlo así, si la pelota fuera como más maciza. And for me, I'd like to see her a bit stronger in her breed character. I'm not partial to these kind of half gray, half red type coloration. I like to either see a strong red color or a strong gray Brahman color. Principalmente, aquí se guía un poquito también por el color. Dice que es importante o que sea bien roja o que sea gris, pero que este tipo de tono a él no simpatiza mucho como con él. Really attractive, very elegant female that comes in next, very feminine. Esa es una hembra muy bonita con un cuello bastante limpio, bonito. I really like her strong hump placement and how it sits very square above her shoulder. Le gusta mucho la pelota, la forma fuerte y que está muy bien colocada sobre la espalda. For me today, I'd like to see her more correct about her top line and make her more big and square in her hip structure. Le gustaría que fuera más correcta como en el lomo, por decirlo así, que fuera un poquito más recta. Tiene una leve inclinación. She's also a female whenever you step in from behind her, she doesn't have the width and dimension that the females have in front of her. Sí, si la vemos un poco por detrás, como que no tiene esa parte femenina, ¿verdad? Le falta un poquito ahí. But structurally, her feet are extremely correct. And I think when you make this one to the right type of bull, she's going to be a tremendous type of cow. Sí, a él le gusta, digamos, la forma de pararse, el hueso y todo, y que más adelante pues podría ser una gran vientre, una gran hembra. Estamos, ¿verdad? So that's it. Ok, entonces primero, segunda, ahí está el aplauso. Los despedimos con un fuerte aplauso. El señor juez otorga un primer lugar al ejemplar con número de guía 6, BR Margaret. Un segundo lugar al ejemplar con número de guía 5, RS Valentina del Huachipelín. Un tercer lugar al ejemplar con número de guía 3, CR Miss Noble. Y un cuarto lugar al ejemplar con número de guía 4, LB Amatista de los Betos. Continuamos con la clase C. Hembras de 8 a 9 meses. Favor ingresar las hembras con número de guía 7 y 8. A really long-bodied, very feminine female that wins this class pretty handedly, and she wins this class because of her correct structure. Ok, dice que pone la número 8 en primer lugar porque es más correcta, por supuesto. I love how feminine she is about her neck and face. Le gusta mucho la posición de lo que es el cuello y cabeza. A female that's extremely long-bodied. Tiene el cuerpo, pues, lógicamente más recto, más largo. And when you compare to the female in second, she excels on how she puts her feet down. She puts her feet down very square on all four corners of her body. Sí, al ponerlas juntas, por supuesto que la que puso en primer lugar se para de una forma más correcta que la que puso en segundo lugar. I love the extra rib shape and how bold the female is in second in the center portion of her body.
Dice que sin embargo le gusta la segunda, la forma, lo que es el cuerpo, rectita. She's more correct about her top line than the female that comes in first. Dice que es más correcta, aún esta es más correcta en lo que es la parte del lomo que la que puso en primer lugar. But for me, she really struggles on how square she puts her back feet down, and you really see that whenever you put her into motion and she walks about the arena. Pero principalmente es la forma de pararse, dice que por eso, y la forma de caminar de la número que él puso, la número 8 que puso en primer lugar, es más correcta en ese sentido. Entonces esta es la manera. ¿Por qué no le regalamos un aplauso? Entonces démosle un fuerte aplauso. El señor juez otorga un primer lugar al ejemplar con número de guía 8, MRS Serem de Feroa, y un segundo lugar al ejemplar con número de guía 7, MS 633/3 de Villaverde. Y continuamos con el campeonato becerro menor. Favor ingresar a las hembras con número de guía 1, 6 y 8. Three really quality females, and when I think you analyze each of these three, I'm very I admire how youthful they look. They look very age appropriate for the show today. Dice que las tres le gustan y que para la edad que tienen están muy apropiadas las tres para llevarse el primer lugar. The red female is just extremely correct. She's very balanced whenever you view her from the side. Dice que la roja, del todo punto que usted la vea, es muy correcta desde adelante hacia atrás. She's a female that's very feminine about her neck and head. Es muy femenina en lo que es su cabeza y su cuello. She gives you a very strong red Brahman breed character. I like her color. Le gusta mucho el color, es muy correcto. Just a very complete and correct red Brahman female. A great representation of a young calf. Sí, dice que es una muy buen ejemplar que representa lo que es la raza del Brahman rojo. A lot of true power comes in the female in second. She's massive in how she opens up with so much width and dimension over her top line. Le gusta la segunda que tiene un poquito de curva ahí, dice en el lomo. I love how square her hump sits right above her shoulder. Pero le gusta mucho cómo su jiba está muy centrada en su espalda. She's a female that stands on the most appropriate bone for her age of the three. Es como la más apropiada en la forma de pararse para su edad. The female that comes in third, you really appreciate how long-sided and long-bodied she is. Le gusta como lo largo de la tercera. Dice que es muy larguita, pero que a él le gusta mucho su cuerpo. I really like how the angle she has to her shoulder and how long and extended she is about her neck. Dice que el ángulo de su cuello le gusta mucho y la forma de su cuello, cómo lo tiene extendido. We might like to see her set just a bit more correct on her front two toes, but she moves about the arena very free and very easy and very sound. Sí, tiene un poquito, digamos que le gustaría ver una mejor corrección en sus manos, por decirlo así, en su frente, pero que tiene un buen futuro ella. I'm going to go out and select the champion. We'll bring in a second place to compete for the reserve, and then we'll make our next selection. Ok, entonces va a sacar lo que es el segundo lugar, ¿verdad? Y después, correcto, la campeona. Y ingresa al segundo lugar, así es. Y el señor juez otorga el campeonato becerro menor al ejemplar con número de guía 6, BR Margaret, criada y expuesta por Luis Andrés Ureña Chavarría. Favor ingresar el ejemplar con número de guía 5. Alex, will they bring the second place back in to compete for the reserve? Right. Yeah.
The female that comes in second is a female we appreciate how moderate she is in her frame. Dice que esta que acaba de traer, que tiene como, por decirlo así, un marco muy correcto ella en lo que es su cuerpo. The female that we mentioned in her class, I'd like to see her a bit stronger on her back pasterns. Le gustaría ver como que sea un poquito más fuerte en su parte trasera. I'd like to see her a bit stronger in her pigment in her nose to represent breed character. Le gusta como el pigmento que tiene, ¿verdad? En sus colores, por supuesto. For me, the second most complete female in this group is Brahman Rojo, is the reserve champion. Es la más completa en este momento, es la roja, y por eso la deja como reserva de campeón. Y el señor juez otorga el reservado campeón becerra menor al ejemplar con número de guía 1, RS Tamara del Huachipelín, criada y expuesta por Ganadera Huachipelín del Sur S.A. Continuamos con la clase D, hembras de 9 a 10 meses. Favor ingresar los ejemplares con número de guía 9 y 10. A really stout-made, big-bodied female that wins this class very easily, in my opinion. Dice que esta con cuerpo grande fácilmente ganó la categoría, la número 9. When you view this female over the top side of her body, she just has so much natural width and dimension. Dice que ella es como cuando la vemos así, es una muy natural, ella es muy natural. She's a female that's bigger and bolder in the center portion of her body. Tiene una muy buena porción en lo que es su cuerpo, muy bien proporcionada. I love the foot size that she stands on. Le gusta mucho lo que es el tamaño, lo que es el hueso, ¿verdad? Sus patas. You know, if I could change her just a bit, like to make her a bit more cleaner about her underline. Le gustaría que fuera un poquito más limpia en lo que es su parte de abajo, ¿verdad? Maybe like to see her have a bit more angle to her shoulder, but a very, very high quality female that wins. Sí, un poquito de ángulo, le gustaría que tuviera, que está muy bien ella en realidad. Really long-bodied, really balanced female that comes in second. Larga, balanceada, con muy buen cuerpo, buen tamaño. A lot of quality in this female. I like how youthful she is about her and feminine she is about her face. Le gusta mucho, muy bien balanceadita, muy femenina, principalmente en su cara. Her hump sits very square above her shoulder. Su jiba bien balanceada en su espalda. I think for me today, I'd like to see her stand on just a bit larger foot size. Le gustaría que fuera un poquito como más larga en lo que son sus posteriores. And what separates her and puts her into second is when she moves about the arena, she gets a bit shorter strided on her back legs. Principalmente la puso en el segundo porque a la hora de desplazarse en su posterior, ¿verdad? Ella como que camina un poquito más despacio ahí y principalmente fue a la hora de moverse, por eso la deja en segundo lugar. Ok, entonces, para acá, señor fiscal. El señor juez otorga un primer lugar al ejemplar con número de guía 9, LS Virginia Wellington de 27, y un segundo lugar al ejemplar con número de guía 10, CR Primavera. Continuamos con la clase E, hembras de 10 a 11 meses. Favor ingresar los ejemplares con número de guía 11, 12 y 13. Así mismo, la misma forma, donde él va hacia allá, lado, ¿verdad? Correcto, una allá. No, hacia allá, mi hermano, yendo hacia allá. Eso sí, sí, que es esa forma, que es cuál, ¿sí? Yendo hacia allá. Tres, dos, uno.
Yeah. A really long-bodied, very feminine, very stout-made female that wins this class very easily. Esta ganó muy fácil la categoría, larguita, muy correcta ella. She just has so much more true power down her spine. Sí, por su espalda es como su dorso más rectito, más fuerte. She stands on a really excellent foot size. Se para muy bien. Maybe like to see her stand just a bit more correct on her front feet, but a really powerful female that wins this class. Sí, le hubiera gustado que se parara un poquito mejor en su frente, pero que le gusta y por eso gana la clase. Really complete, very balanced female that comes in second. La segundo lugar está muy bonita, bien balanceada. I really like her hump shape and how square it sits above her shoulders. Le gusta su jiba como está rectita, bien puesta en su espalda. She's really correct and straight about her top line. Por supuesto que su lomo está bien recto como debe ser. I really appreciate how clean she is in her underline. Le gusta cómo está limpia abajo, ¿verdad? Que no le cuelga, sino que está bien limpiecita. I think whenever you step in behind her, she just doesn't have the true power that the female does that wins this class. Le faltó como un poquito más de fuerza para ganar la clase, pero que aún así queda en segundo. The red female that comes in third, we'd like to see her just more correct about her top line, more square in her hip structure. Le hubiera gustado que la roja fuera un poquito más correcta en su lomo. Like to see her put her feet down just a bit more square and just a bit more correct. Le hubiera gustado que fuera más correcta en sus patas. But a very feminine, very long-bodied female. Pero es un bonito ejemplar, largo, bonito, y por eso lo pone también en tercer lugar. El señor juez otorga un primer lugar al ejemplar con número de guía 13, OSB Estela Lucifer, y un segundo lugar al ejemplar con número de guía 12, Miss Dakota JWA, y un tercer lugar al ejemplar con número de guía 11, Miss Sultana de JWA. Continuamos con la clase F, hembras de 11 a 12 meses. Favor ingresar la hembra con número de guía 14. La hembra con número de guía 15, 16, 17 y 18.
really balanced, long-sighted, very feminine female that I think wins this class very easily. La número 17 ganó la clase fácil, una muy bonita así de lado, balanceada, bien balanceada. I love how feminine and elegant she is about her neck. Le gusta lo femenino de su cabeza, muy bonita ella, muy elegante. She's massive whenever you view her over the top line of her body. Cuando vemos la masa está bien proporcionada a su cuerpo. And I think whenever you get in behind this female, she just stands with more natural width and dimension than any female in the class. Cuando la ve por todos lados se ve que ella está más, más en su forma natural, por decirlo así. Really like the female that comes in second. She's very correct and level about her top line. La segunda es muy bonita también, muy correcta en lo que es su lomo. A female that stands on an excellent foot size and bone. Tiene muy buen tamaño y su hueso bien fuerte, proporcionado. You know, I think there's two things that separates these female, and they're very close. Whenever you view this one right behind the hump, she doesn't open up with as much width and dimension. Hay dos cosas que hacen la distinción entre ellas, principalmente está en lo que es su jiba, en esta segunda, ¿verdad? Ahí es donde hay un poquito de diferencia con la primera. And for me, I'd like to see her with a bit truer gray Brahman breed character. I'd like to change the color of her hide to a more true gray color. Y por supuesto, él se inclina mucho en lo que es el color. Le hubiera gustado ver un color más fuerte en ella, ¿verdad? O sea, o un rojo más fuerte o un gris más fuerte. Y principalmente esas son las dos características que separaron a una de otra. Really big-bodied, heavy structured female that comes in next. La que puso en tercero tiene un buen cuerpo, un buen tamaño, bien proporcionada. You know, she gets a bit broader in her shoulder, and you see that on how she puts her front feet down on the move. Tiene en su frente, por decirlo así, en su espalda, la forma de pararse es un poquito como ella ahí tiene como un problemita, por decirlo así. I think I'd also like to see her a bit more extended about her neck, make her a bit more feminine about the front 1/3 of her body. Le hubiera gustado que su cuello fuera un poquito como más grande, más larguito, más extendido. But man, she's a female. You appreciate how massive and wide she is over the top side of her body. Pero le gusta mucho una masa corporal grande, fuerte también. Really functional type female. Just maybe like to see her just a bit frame score bigger. Le hubiera gustado un poquito más grande, digamos, en su cuerpo, ¿verdad? En lo que es el marco, pero que es muy bonita ella. The two females that come in are very similar on how they put their back feet down. They tend to get their feet up underneath them when they're on the move. Las dos últimas son bonitas también. A la hora de caminar le hubiera gustado como que metiera un poquito más su posterior. Really like how feminine and long-bodied and elegant the female that comes in fourth. Le gusta la parte femenina de ambas, se les nota, son bien femeninas ellas. And I think whenever you compare to the female that ends the class, there's just a bit more true power in this female. Y por supuesto, ambas parecidas con esa parte femenina, las hacen muy similares a las dos. I really like the overall size and frame score of the female that comes in fifth. Le gusta un poquito la que vino de quinto, aquella en la que es la parte, por decirlo así, de su cuerpo, un poquito más. I really like her head shape. She gives you just that very authentic and true gray Brahman female look. Le gusta más su cara, ¿verdad? Porque es como muy auténtica ella en lo que es su cara, su frente. I think we'd like to see her a bit more correct about her top line, and you see that in how she puts her back feet down. She just doesn't put them down as comfortable as the females in front of her. Le hubiera gustado que fuera más correcta en su lomo, por eso es que ella tiene un poquito de problemas a la hora de caminar, que no mete su tren posterior, por decirlo así, de una buena manera. Pero bueno, esa es la forma entonces. Y el señor juez otorga un primer lugar al ejemplar con número de guía 17, GC Juguetona FIB. Un segundo lugar al ejemplar con número de guía 15, GC Perla. Un tercer lugar al ejemplar con número de guía 18, CR Libertad. Un cuarto lugar al ejemplar con número de guía 16, GC Amber. Y un quinto lugar al ejemplar con número de guía 14, GC Humilde. Y continuamos con el campeonato becerro. Favor ingresar las hembras con número de guía 9, 13 y 17.
Three really complete females in this division drive, and I think when you look at how these females really structurally get around the arena, there's a lot of structural integrity in all three. Sí, dice que las tres muy bonitas a la hora de ingresar a la arena, muy íntegras ellas, muy completas. The female that comes in the first class is a female you appreciate how big and bold she is in the center portion of her body. La que va a poner en primer lugar es porque es la más completa, principalmente en lo que es su cuerpo. I like how square her hump sits above her shoulder. Le gusta su jiba, cómo está bien puesta sobre sus espaldas. Really like her foot shape and size. Le gusta el tamaño de sus patas, por decirlo así. We mentioned in her class we'd like to see her a bit cleaner in her underline. Que él ha estado hablando mucho de lo que deben ser los animales limpios en lo que es la parte de abajo. We might like to see her have a bit more angle about her shoulder as well. Le gustaría que tuviera un poquito más de ángulo en su espalda. Really long-bodied, very correct female that comes in our second class. La que viene en segundo, muy correcta en lo que es su cuerpo, recta. She might not have the overall rib shape that the females have on either side of her, but you like how correct she is about her top line. Tal vez como hembra no es la más correcta, pero sí le gusta que ella en su parte de arriba es muy rectita y eso le hace correcta en esa parte. A female that I mentioned in her class might like to see her set just a bit more square on her front feet. Le gustaría que la que él va a poner sea más correcta en lo que son su frente, ¿verdad? En sus patas frontales, por decirlo de esa manera. Really like this female that comes in the third class. She's very elegant and just very classy about her overall design. Esta que está en tercero es muy clásica en su línea, por decirlo de esta manera. She moves around so free and easy on all four corners of her skeleton. Se mueve como muy libre en los 4 puntos, ¿verdad? De su esqueleto, ella camina como muy libre. When you get in behind her, there's a lot of true shape and dimension. En su parte trasera es también muy correcta a la hora de caminar. She also comes to the show today in excellent show condition. I like how fresh she is. I don't want these females to be fat. I hate fat cattle. They just, for a breeding standpoint, that's not what I'm looking for. And I just think she comes in a very true condition. Dice que ella vino a este show de hoy como de una manera muy bien presentada y que él no se inclina por los animales que vengan, que cuando habla de presentación no se inclina por los animales en exceso de gordos, sino bien presentados. I could maybe strengthen her in one way, like to see her have a bit darker pigment about her nose, but I think that can be easily corrected with the bull that you select of your choice to get better pigment. Dice que en la parte oscura le gustaría que fuera más oscura, pero que eso se puede corregir a la hora de elegir un semental, por decirlo así, un toro, ¿verdad? Se podría corregir. 3 very nice females in this division. I'll go select your champion. We'll bring a second place back in and then select a reserve. Ok, las 3 son muy buenos ejemplares, entonces va a ser la selección para traer, ¿verdad? Y sacar el otro. Y el señor juez otorga el campeonato becerro al ejemplar con número de guía 17. GC Juguetona FIP, criada por Luis Roberto Guevara Arias, expuesta por Ganadería Cóbano S.A. Favor ingresar el ejemplar con número de guía 15. The female that comes in second is a female mentioned in her class. I'd like to make her a bit truer in her breed character and her hide color. I really like that traditional gray Brahman hide. Bueno, la que vino, lógicamente, como dice él, le gusta mucho, todo bien, un poquito de detalle ahí en lo que es el color. You get in right behind her hump and she maybe doesn't open up with some width and dimension like our champion did. Le gustaría que hubiera sido un poquito más en lo que es la jiba, un poquito más ahí, más mencionada su jiba. I really like the width and dimension over the top side of the body on this female in this first class. She'll be the reserve division champion. Por esa razón pone entonces a la número 9 de reserva. Y el señor juez otorga el campeonato becerro reservado al ejemplar con número de guía 9, LS Virginia de Wellington de 27.
criada y expuesta por Roberto Guevara Arias.